Vamos a empezar a grabar. Nuestra sesión, buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro lunes de Journal Club. Pues el día de hoy, bien lo decía ya el doctor Bolio, tenemos un invitado de lujo, primero un gran amigo, alguien que está desarrollando la parte de eco fetal no nada más en nuestro grupo, sino en algunos otros hospitales y que definitivamente ya ha marcado diferencia en el manejo de algunos de nuestros casos. El doctor Edgar Ibinarriaga, él es cardiólogo, ecocardiografista y cardiólogo fetal. El día de hoy nos va a hablar acerca de este tema que muchas veces al que nos enfrentamos, doctor, ¿y por qué? ¿Por qué mi hijo, por qué puede tener una cardiopatía congénita? ¿Qué es lo que influyó? ¿Qué dejé de hacer o qué no dejé de hacer? Edgar, adelante con exposición ambiental y cardiopatías congénitas durante el embarazo. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Charlie. Saludos a todos los que están por acá conectados. Intentaré ser breve para no aburrirles. Entonces vamos a iniciar. Bueno, si hay algún problema de audio, me lo hacen saber, por favor, o de video. Vamos a hablar de este tema que ya dio la introducción Charlie. Como ya sabemos, ¿no? Las cardiopatías congénitas, sabemos que son las malformaciones más frecuentes, sabemos que 1 de cada 100 recién nacidos vivos puede tener un defecto, sabemos que hay muchos factores, siempre lo tomamos como un tema multifactorial, no sabemos cuál fue la causa, a veces puede ser asociación genética, como ya sabemos, de lesión 22q11, síndrome de Down, Holt-Oram, etcétera, etcétera. Algunas comorbilidades maternas, ¿no? Que la mamá sea diabética, que la mamá tenga alguna otra condición predisponente, agentes infecciosos, como ya sabemos, ¿no? La rubeola, el toxoplasma, etcétera. Múltiples medicamentos, como ya lo hemos visto a lo largo de nuestra formación, radiación, otros agentes teratógenos, pero algo que casi nunca se toma en cuenta cuando estamos hablando de etiologías o de etiopatogenia es la exposición ambiental y me parece un tema bastante interesante para que lo podamos tocar. Entonces, me voy a la tarea de buscar varias publicaciones, hay mucho escrito sobre esto. No, no mucho, obviamente, en nuestro país, ni se diga en nuestro continente, ni se diga en nuestro país. Hay mucho en Asia, hay mucho en Europa. Entonces, encontré varias publicaciones que llamaron mi atención, ¿no? Sobre todo la exposición materna y asociada a defectos cardíacos, entre otros, por ejemplo, la exposición específica a arsénico y cadmio como causa de defectos cardíacos en los hijos, la exposición materna por estar en su zona residencial proximidad a zonas de desecho industrial, con defectos conotroncales, por ejemplo, la asociación entre la exposición materna en cuanto hay una remodelación de la casa y su efecto con cardiopatías congénitas, ese vamos a platicar en un ratito, la exposición a plomo, por ejemplo, y cardiopatías, la exposición a aluminio, la exposición a pesticidas, la exposición al aire ambiente contaminado, la exposición a bario, la exposición a níquel, entre otras. Entonces, me tomé la libertad de revisarlos y de hacer una especie de análisis de los más importantes para que ya les hizo llegar Carlos a través del grupo para que los podamos revisar. Entonces, vamos a iniciar con este, que es del doctor Spinder y sus colaboradores de los Países Bajos y se publicó en el año 2020 en la revista escandinava de ambiente, de salud ambiental. Este es un estudio de casos y controles que se realizó y se tomó de varias bases de datos. Una es la Eurocat, que es el registro, es una base de datos de anomalías congénitas, específicamente en los Países Bajos. Esta base de datos se utilizó para los casos y los controles se tomaron de otra base de datos que se llama Lifelines, perdón, que es un estudio de corte que se hizo con 167,000 participantes a lo largo de 30 años y se llevó de 3 generaciones. Parte de la definición de los casos y los controles de este estudio en específico fue que pues toda cardiopatía congénita que se detectara en esta base de datos de Eurocat se consideró desde el año 97 hasta el 2013. Se excluyeron casos de heterotaxia ya diagnosticados, de otras cromosomopatías o síndromes, ya
quedando con un resultado de 1.922 casos de cardiopatías congénitas diagnosticadas en esa temporada. Se excluyeron algunos otros en los que no se contaba información suficiente de las mamás o que las mamás no eran trabajadoras que tenían exposición laboral para cardiopatías. Se subdividieron los defectos cardíacos en 7 tipos, conotroncales, atrioventriculares, defectos de los cojinetes, pues, anomalías de las venas pulmonares, trastornos obstructivos del tracto de salida izquierdo y trastornos obstructivos del derecho, así como defectos septales simples y otros defectos complejos. Por tanto, se encontraron 1.174 casos con cardiopatías ya quitando todas las exclusiones que ya les había platicado, de los cuales 85.4 fueron recién nacidos vivos, 10.6 fueron mortinatos, 2.6 fueron embarazos interrumpidos, 1.1 fueron óbitos y 0.3 fueron abortos espontáneos. Del total que se había visto de los controles, que eran 12.494, se tuvieron que excluir algunos casos en el que, por ejemplo, tenían otras anomalías congénitas, que fueron 814, o que las madres no completaban la información de su trabajo. También se excluyeron más de 3.000. Y al final, en total, se encontraron 5.602 casos de niños con anomalías congénitas que fueron excluidos también de este grupo. Estas imágenes son parte de lo que ya habíamos platicado. 1.922 casos de cardiopatías congénitas, que se excluyeron algunos que no se tenía la información de la mamá, que tenían algunos otros diagnósticos como heterotaxias, o que tenían también conducto arterioso permeable. El único diagnóstico de conducto arterioso permeable asociado a la prematurez o alguna otra cosa también se excluyeron. Al final nos quedamos con 1.174 casos. En el caso de los controles, como habíamos dicho, 12.000, se quitaron algunos que no teníamos más datos importantes, sobre todo que no fueran hijos biológicos, que no hubiera información suficiente sobre las mamás, que tuvieran otra anomalía congénita, que las mamás no trabajaban o no tenían exposición ambiental laboral para riesgo de cardiopatías, o que estuviera incompleta la información. También se excluyeron hermanos que ya tenían antecedentes de cardiopatías, esto para evitar un poco de sesgo, y al final se quedó con 5.602 casos de los controles. Para evaluar la exposición laboral, se dividió en 6 categorías de expuestos a qué tipos de agentes teratogénicos, ¿no? Entre estos, el primero fue el de polvos, ya sea orgánicos o minerales, el otro fue de solventes, otro de pesticidas y otro de polvos de metales o vapores también asociados a estos metales, y también de gases y sus vapores asociados. Estas categorías se combinaron en una sola categoría, que era que se refiriera a cualquier exposición que tuviera a cualquiera de estos 6 tipos. También se intentó hacer la subdivisión entre si tenían una exposición alta o una exposición baja, pero al final se decidieron por que se nombrara nada más como una exposición a cualquiera de estos. Los polvos orgánicos incluyen la exposición a partículas pequeñas como esporas de bacterias o de hongos, células, polen, etcétera, o fragmentos de organismos más grandes, así como también de algodón o de madera, flúor o algunos otros textiles, o de papel que sobraron. Y los polvos minerales son aerosoles que se originan de los minerales, como son del suelo, silicatos y de carbono. Ya hablando un poco de los resultados que se obtuvieron de este análisis estadístico, es que no se encontró una asociación entre una exposición de estas, de las que ya platicamos, a cardiopatías congénitas en general. Eso es algo importante a platicar, y ya platicaremos de cardiopatías en específico y de exposición a ciertos tipos de agentes ambientales, que ya platicaremos más a fondo, ¿no? Lo importante aquí a decir que porcentaje de 35.6 con alguna exposición de todos los casos, de todos los controles,
y de 37.6 de alguna exposición de todos los casos de cardiopatías. Cabe destacar aquí en el análisis estadístico que en específico cuando hubo exposición a polvos orgánicos, se encontraron 17 casos de coartación aórtica, lo cual equivale al 40.5% de los defectos de coartación aórtica que se asociaron con exposición al polvo. Esto da un OR de 1.6, pero ya al ajustarlo es un OR de 1.9 con intervalos de confianza bastante adecuados que 1.01 a 3.5. Además, en las exposiciones, en el subgrupo de cualquier exposición a cualquiera de estos agentes que ya hemos platicado, o sea, polvos, minerales, pesticidas, solventes, etcétera, también se observó una alta asociación en casos específicos de estenosis pulmonar más CIB. Son 19 casos, de los totales 11, que equivale casi al 58%, y tenemos un intervalo de confianza ajustado de 3.06 con un OR con unos intervalos de confianza bastante buenos de 1.2 a 7.8. Entonces, esto es de lo que empezó a resaltar en la investigación. Otras, de otras exposiciones, de total de las cardiopatías, también hay un intervalo de confianza de 1.9, un OR de 1.2 con intervalos de confianza de 1 hasta 1.6 para el total de todas las cardiopatías que tuvieron exposición en este subgrupo, así como obstrucciones del tracto de salida izquierdo. Obstrucciones izquierdas también se encontró un OR ajustado de 1.7 con intervalos de confianza de 1.06 hasta 2.8. En específico de la coartación aórtica también se observó un total de 7 de los 42 casos y con un con un OR ajustado de 2.9 con intervalos de confianza igual bastante adecuados. Y también tanto obstructivos derechos como estenosis pulmonar tenemos ORs ajustados de 1.7 y de 1.9, de lo cual nos habla de este específico grupo, también con mucha relevancia, no solo estadística, sino clínica en algunos, ¿no? También el siguiente grupo se observó también un poco de asociación con un OR ajustado de 1.7 con buenos intervalos de confianza. Un poco el intervalo de confianza menor de 0.7 pues le da un poco menos de validez, pero también el OR ajustado es adecuado. Y lo mismo para comunicación interventricular perimembranosa en específico en este grupo. O también en el de otros expuestos, en este otro grupo también se observó un OR de 2.4 en específico para todas las cardiopatías y de 2.47 para defectos septales en específico, con un intervalo de confianza igual de 0.2 que no es muy bueno, hasta 6.6. Parte de la discusión de estos resultados es que este estudio demostró, mostró que hay que las cardiopatías en específico son más afines a los expuestos in útero a minerales de polvos orgánicos y de metales, así como sus vapores en los lugares de trabajo de madres con estos pequeños que tuvieron cardiopatías. La exposición en específico a polvos orgánicos da un riesgo 2 veces mayor de coartación de la aorta y un riesgo 3 veces mayor de estenosis pulmonar asociada a CIB. Y la exposición a polvos minerales también se asoció con un riesgo 2 veces mayor de trastornos o alteraciones, lesiones obstructivas izquierdas, así como en los bebés y específicamente en coartación de la aorta, ¿no? Como ya lo habíamos visto en las tablas. La exposición al polvo o mineral también se asoció con 2 veces el riesgo para trastornos obstructivos derechos del tracto de salida del ventrículo derecho, en específico estenosis pulmonar. La exposición de metal y vapores asociados a este metal también estuvieron asociadas con más de 2 veces el riesgo, aumentó el riesgo 2 veces de cardiopatías en general. Y la exposición a polvos minerales en combinación con otros polvos de metales y vapores también se asoció a 3 veces mayor el riesgo de defectos septales, que era lo que veíamos en la imagen.
¿Cuáles son las limitaciones que hablan de esta publicación? Es que no se saben bien las circunstancias en el lugar de trabajo, porque a veces son impredecibles y pueden variar entre trabajos, entre sitios de trabajo y en el tiempo y los horarios laborales. Y también mencionan que es posible que las mujeres evitaron ciertas exposiciones, evidentemente, porque querían tanto embarazarse o a sabiendas de que ya estaban embarazadas. Entonces esto puede dar algo de sesgo en los resultados, obviamente. De todos modos, las conclusiones es que este estudio con una población bastante considerable mostró que la exposición laboral materna a polvos orgánicos, polvos minerales, polvos y vapores de metales en el primer trimestre del embarazo, en las primeras partes del embarazo, puede afectar posiblemente el desarrollo del corazón fetal. Estas exposiciones con una prevalencia de 1 a 30% en los lugares de trabajo, como ya habíamos visto en las tablas, también se asocian con 2 o 3 veces el riesgo de trastornos obstructivos izquierdos o derechos, defectos septales en este estudio. Las mujeres deben ser cuidadosas si se van a exponer a este tipo de trabajos que tienen que ver con minerales orgánicos, polvos y de metales, así como vapores, ¿no? En los meses previos al embarazo. Otra publicación que me pareció buena, que quise mencionar aquí, es la de la exposición materna y su asociación en cuanto a cardiopatías congénitas y remodelaciones de casas. Este es un estudio que se hizo en China por Liu y colaboradores. Liu, por lo que veo, ha escrito mucho en cuanto a exposición ambiental y cardiopatías. Pero en este caso en específico se dio a la tarea de investigar mujeres expuestas a renovaciones, remodelaciones en sus casas y qué tanto había de asociación a cardiopatías. Se, se basan se basan para hacer este estudio en que la ocupación materna y la exposición a materiales de renovación, como por ejemplo pinturas, sobre todo a base de aceite, algunos tintes, algunos pegamentos industriales, pueden ocasionar mayor riesgo de cardiopatías, que ya se había publicado previamente. Así también la exposición no ocupacional, es decir, la de interiores en casa, a vapores de pintura o aerosoles de estas pinturas pueden estar asociados también con anomalías congénitas. Y como es necesario tener más estudios para dar estos efectos de estos agentes en las madres, pues se dieron a la tarea de realizar este estudio. Este es un estudio que se realizó entre el 2010 y el 2011 en 4 hospitales de tercer nivel materno-infantiles en China, en Guangdong, en Fujian, en Henan y en Hubei, que son provincias de China. Los criterios de inclusión fueron casos que fueran únicos, es decir, que no fueran embarazos múltiples, que tuvieran más de 14 semanas de embarazo al momento de la inclusión, que los fetos, fueran diagnosticados con una cardiopatía definida, corroborada, y que todos los defectos fueran confirmados, ya sea postnatales por ecocardiografía o después de un aborto, un mortinato, etcétera, por autopsia. Los controles fueron reclutados de los mismos hospitales durante el mismo periodo. Y los criterios de inclusión eran que fueran únicos, que no tuvieran más de 2 semanas de diferencia con los casos en cuanto a edad gestacional, que los fetos no tuvieran un diagnóstico de cardiopatía congénita u otra malformación en específico. Y también se descartaron los que tuvieran otras anormalidades cromosómicas o sindromáticas, etcétera, que también fueron excluidos. Se hizo evaluación ecocardiográfica de todos los casos, al menos por 4 o 5 profesionales, ya sea ecocardiografistas o ultrasonografistas, médicos materno-fetales, para asegurar los diagnósticos. Y las cardiopatías se dividieron en 2 grupos, aisladas y complejas, sencillo. Pero se subdividieron en 6 grupos, defectos septales que incluían los defectos auriculares, y los defectos ventriculares, obviamente, y de los cojinetes endocárdicos en este solo grupo.
El segundo, que era de los conotroncales, como ya sabemos, tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, doble vía de salida, tronco arterioso. El grupo 3, que era de las obstrucciones derechas, incluyendo la estenosis valvular pulmonar, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein, y las obstructivas izquierdas, incluyendo estenosis valvular aórtica, ventrículo izquierdo hipoplásico, coartación de la aorta, interrupción del arco aórtico. El otro grupo, el quinto, de las anomalías de los retornos venosos, que incluyen conexiones anómalas y totales de venas pulmonares, así como alteraciones de los retornos venosos sistémicos. Y el sexto grupo de otros, que incluían cardiopatías ya más complejas como heterotaxias, ventrículos únicos y otros. Cabe destacar que aquí no descartaron a las heterotaxias. En cuanto a la exposición, la definición de la exposición, hablando específico de housing renovation, que es la remodelación de la casa, por así decirlo, es la transformación del interior por el uso de al menos uno de los siguientes materiales. Entre esos, mármol o similares, madera contrachapada, que supongo, me imagino que es el similar al triple o al MDF, pisos laminados, em, baldosas de cerámica, eh, alfombras, pinturas de base de aceite, látex o acrílicos, recubiertos de acrílicos y tapices, papel tapiz. Cualquiera de estos se consideraba como una casa que se vio en remodelación. Algunos que excluyeron eran esas casas que únicamente adquirían nuevos muebles, por ejemplo, que no, en ese tipo de casos en específico no se consideró. Eh, hay algunos solventes orgánicos, metales pesados o algunos componentes volátiles orgánicos, como bencenos, toluenos, chilenos, etcétera, que pueden ser emitidos por pinturas o por lacas o por tintes que se utilizan en estas renovaciones, ¿no? En estas remodelaciones. Además, pueden encontrarse estos componentes volátiles orgánicos en las maderas como las contrachapadas, ¿no? El AAA y el MDF, ¿no? Que obviamente es madera de menor calidad, que no es una tabla completa como de pino o de algún otro tipo de árbol, que obviamente son más baratas, pero se ha visto en muchos estudios que tienen más altos contaminantes de estos componentes volátiles orgánicos que son completamente teratogénicos. Y también en el caso específico del mármol se ve que también emite sustancias como el radón, ¿no? Que es un gas noble que también sabemos que tiene efectos teratogénicos. En cuanto a la exposición de estas remodelaciones, se hicieron varias preguntas, se hicieron cuestionarios a las pacientes para ver el tiempo de exposición materna. Es decir, si esta exposición si esta remodelación de la casa se hizo de 7 a 12 meses antes del embarazo. Ese era un grupo, el otro era, era de 4 a 6 meses antes del embarazo, de 0 a 3 meses antes del embarazo o en el primer trimestre del embarazo. También se le interrogaba a la madre si cuánto tiempo tardó en movilizarse a la nueva casa después de la renovación y qué tiempo exacto ocupó esa casa. Pero ya hablando de los resultados, como habíamos dicho que había sido durante un año, se obtuvo un total de 560 mujeres que habían tenido fetos con cardiopatías congénitas y 472 que habían tenido fetos sin defectos y que fueron enroladas en el estudio. De estas, 183 casos fueron diagnosticados con anomalías cromosómicas o diagnósticos no concluyentes, por lo cual se excluyeron. 50 otros controles fueron también quitados del estudio por no tener un seguimiento adecuado. En estos dos grupos hubo 14 casos y 6 controles de mamás que con exposición, pero que hubo 12 casos y 4 controles que tenían una historia familiar de cardiopatía congénita, así como 5 casos y 4 controles que tenían diabetes gestacional, por lo tanto fueron excluidos estos casos. Y al final quedaron con 346 casos y 408 controles para el análisis estadístico. Ya hablando un poco más de los resultados, 103 casos, es decir, casi el 29%, reportaron exposición a remodelación de la casa en la casa o el trabajo, porque también se consideró esa variable. Las madres que estuvieron expuestas a estas renovaciones tuvieron un incremento en el riesgo de que naciera el pequeño con una cardiopatía congénita, con una ROR,
crudo, un OR bruto de 1.8, con intervalos de confianza del 1.3 al 2.5. Los riesgos de desarrollar cardiopatía congénita era de 1.8, con un intervalo de confianza del 95% y con unos buenos intervalos. Además, las remodelaciones de interiores pueden estar asociadas con un mayor riesgo en el caso específico de las cardiopatías complejas y con un OR ajustado de 2.6 con unos buenos intervalos de confianza, comparado con los defectos aislados, es decir, defectos simples como defectos septales o defectos valvulares, etcétera, que tenía un OR ajustado de 1.7. La exposición a las remodelaciones de la casa pueden tener cierto incremento en el riesgo de los fetos con defectos conotroncales en específico y alteraciones de los retornos venosos. Esto ahorita lo vamos a ver en la siguiente tabla, pero esto es de lo más importante de este estudio, que se pudo ver asociación con defectos conotroncales y con alteraciones tanto de venas pulmonares como de venas sistémicas. El mayor riesgo de desarrollar cardiopatías congénitas para cualquiera de los grupos con el tiempo de intervalo entre la renovación y mudarse ahí era de menos de un mes y también con un riesgo incrementado de tener defectos cardíacos. Solo 2 grupos fueron que la madre se movilizó a la casa durante 3 meses antes del embarazo con un OR ajustado a 2.3 o durante el primer trimestre del embarazo, que fue el más fuerte, con un OR ajustado de 4, con intervalos de confianza de 1.6 a 9.8. Y en esta imagen tenemos lo que ya habíamos platicado, ¿no? Tenemos que las malformaciones complejas, es decir, cardiopatías complejas, que sí estuvieron expuestas a una remodelación en la casa, que fueron 23 casos, encontramos un OR ajustado de 2.6 con unos intervalos de confianza de 1.3 hasta 5 y de defectos aislados, que fueron 80, casos que sí tuvieron exposición en una casa renovada, se encontró 1.7 de OR ajustado con intervalos de confianza de 1.1 hasta 2.6. Como habíamos platicado, los efectos conotroncales en específico, es decir, tanto falot como transposición como doble vía o tronco, se encontraron 3 casos que sí estuvieron expuestos y se encontró un OR ajustado de 1.8 con intervalos de confianza desde 1.08 hasta 3.1 y anomalías de los retornos tanto sistémicos como pulmonares. Se encontraron 12 casos que sí estuvieron expuestos a remodelación de la casa con 2.2 de OR crudo y 2.5 de OR ajustado con intervalos de 1.1 a 5.6. Asimismo, en el análisis multivariado, lo mismo que habíamos platicado ya en los resultados es que también se vio que tanto en los 3 meses previos al embarazo como en el primer trimestre del embarazo hubo una significancia estadística muy importante con un OR de 2.3 en el caso de 3 meses antes, con ajustado y con intervalos desde 1.03 hasta 5.4 y en el primer trimestre también se encontró un OR ajustado de 4 con unos intervalos de confianza también bastante de significancia estadística. En la discusión platican un poco sobre que la información que se obtiene de las madres puede llevar a cierto sesgo, sobre todo si no estaban bien interrogadas o no estaban bien informadas de los casos. Y las madres también pueden pues no clasificar adecuadamente su exposición o sus hábitos de exposición durante el tiempo que lo estuvieron. Se deben de aplicar estudios para evaluar los biomarcadores de la contaminación y muestras biológicas de los casos, cosa que no se hizo en este estudio, evidentemente, y que el tamaño de la población es pequeño y es difícil dividir las cardiopatías en tipos y otros factores en específico para su clasificación. La conclusión de este estudio es que la exposición materna a remodelaciones de interiores de la casa está asociada con defectos cardíacos, con su aumento en la incidencia y con o sin otros defectos cardíacos, sin otros defectos asociados. Puede incrementar el riesgo en grupos selectos de defectos específicos, como ya habíamos dicho, que eran las conotroncales y las anomalías de las venas, tanto pulmonares como sistémicas, y que las madres que se mudan a lugares renovados menos de un mes antes de la renovación o durante al menos 3 meses en el primer
primer trimestre del embarazo tienen un riesgo aumentado de también cardiopatías congénitas en el producto. Obviamente también se dice que se necesitan más estudios con más población para tener mejores resultados. Y aquí tenemos otro estudio que también se realizó en China por Yang y sus colaboradores, y ellos también hablan en general de la exposición ambiental del aire contaminado y las cardiopatías congénitas. De esto también hay mucho escrito y hay muchos desencuentros entre autores que también hablan en específico de algunas cardiopatías. Entonces, este estudio se realizó. Aquí no alcanzo a ver el año de la publicación, pero bueno, si ahorita aparece se los digo. Bueno, este estudio fue en una provincia de China que se llama Guangdong, que es en el sur del país, y se identificaron casos de cardiopatías congénitas usando datos también de una base que tienen de cardiopatías desde el 2004. Ahí hubo un problema que antes del 2005 no había registros de la contaminación ambiental, que fue lo que se utilizó. Entonces, se utilizó a partir del 2006. Se tomaron en cuenta 39 centros hospitalarios que cubrían 21 ciudades más grandes de esa zona, de esa provincia, que me imagino que es como un estado, y sus áreas rurales circundantes. Los controles fueron aleatoriamente seleccionados y entre niños sanos, sin malformaciones y que fueron asociados a los casos por sexo, por fecha de concepción y por residencia materna, así como en qué hospital nacieron. Se encontraron 7.055 casos de cardiopatías que fueron incluidos en el análisis y se subdividieron en grupos muy similares a las otras publicaciones: defectos ventriculares, defectos atriales, transposición de las grandes arterias, tetralogía de Fallot, estenosis valvular pulmonar, defecto de los cojinetes endocárdicos y doble vía de salida de ventrículo derecho. Estos fueron los subgrupos. Para los casos de los controles se encontraron 7.357 bebés que fueron enrolados en el estudio y se excluyeron 439 que ya tenían más de un año. Y esto fue porque fue un estudio que tuvo mucha cuestión retrospectiva de interrogar a la madre y para evitar sesgo de recuerdo, sesgo en cuanto a que la madre no tuviera información precisa, se excluyeron niños mayores de un año. 307 no tenían cosas específicas del nacimiento, entonces se excluyeron también. Y 188 no se pudo evaluar la exposición a la contaminación, que era justo lo que se quería ver, y al final se obtuvo 6.423 participantes. Y se basaron en esta exposición a la contaminación, en un registro también del ambiente del gobierno, que iban revisando día con día las concentraciones de las partículas, que ahorita vamos a platicar un poco, y se iban traslapando con las fechas de última regla y las fechas de las pacientes para ir evaluando en qué momento del embarazo era la exposición, y después ya veremos más del análisis estadístico. La contaminación de este aire se estimó con concentraciones diarias del PM2.5, el PM1 y el PM10. Esto es básicamente la medición de las partículas. Es decir, que si las partículas miden 2.5 micrómetros, se clasifican en ese grupo de PM2.5. Si miden menos de 1 micrómetro son PM1 y si miden menos de 10 micrómetros son PM10. También se cuantificó el dióxido de nitrógeno y también se hizo un análisis de todas estas mediciones y, como les decía, se fueron a revisar en los registros de ambiente cómo se encontraban en esos diferentes momentos para saber en qué momento del embarazo la paciente tuvo cierta exposición, ¿no? Y aquí, como pueden ver en la imagen, se ve pues todas las concentraciones diferentes que había en esa región. Dependiendo del color, pues es que tantas concentradas estaba de contaminación del aire, ¿no? Que había desde menos de 25 microgramos por metro cúbico hasta más de 40 microgramos por metro cúbico.
Las exposiciones diarias fueron medidas por 4 ventanas de exposición, es decir, en primer, segundo, tercer y tercer trimestre y al final del embarazo. Los resultados, como ya hemos platicado, se obtuvieron 7.055 casos de cardiopatía aislada y 6.423 controles. Se observó que la contaminación del aire que respiraba la madre, los niveles en los casos fue significativamente mayor que en la de los controles, es decir, en los casos de cardiopatías congénitas. La contaminación del aire, de exposición a la contaminación del aire durante el primer trimestre fue asociada con mayores riesgos, mayores momios de cardiopatías congénitas, ambas tanto en los modelos ajustados como crudos. Después se agruparon las cardiopatías en diferentes subtipos y se encontró el patrón de asociación entre la contaminación y la cardiopatía y se observaron resultados muy variados. Entre esos se vio que había asociaciones significativas y positivas en cuanto a transposición de grandes arterias y doble vía de salida de ventrículo derecho. Pero encontraron asociaciones al revés, invertidas, en cuanto a defectos atriales, en cuanto a CIAs, y no encontraron asociaciones en cuanto a CIB, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, ni defectos de los cojinetes endocárdicos. Y aquí en específico estoy remarcando las que ya habíamos platicado que tenían más significancia estadística, entre esa la transposición de grandes arterias, hubo 284 casos, hubo un intervalo de confianza en específico con esta concentración de tamaño de partículas de PM1 de 1.3 con un OR con intervalos de confianza desde 1.03 hasta 1.78 y un valor de P de 0.03. En cuanto a las concentraciones de 2.5 micrómetros, hubo un OR de 1.3 con buenos intervalos de confianza. Y en cuanto a las concentraciones de más de 10 micrómetros, fue de 1.4 con intervalos de confianza. Y en cuanto al dióxido de nitrógeno, se encontró un OR de 1.6 con intervalos de confianza igual adecuados. Y como les decía, de la doble vía de salida de ventrículo derecho, se encontraron 121 casos, una OR de 2.1 con intervalos de 1.3 a 3.2. En cuanto a las partículas menores de 1 micrómetro, en 4 partículas mayores de 2.5, se observó un OR de 2.1 con intervalos de confianza de 1.4 a 3.2 y en las partículas mayores de 10, de 2.1 el OR con intervalos de confianza también aceptables y lo mismo con los niveles de dióxido de nitrógeno. La discusión de este artículo dice que este es el primer estudio que explora el efecto teratogénico en partículas menores de 1 micrómetro y encontraron una mayor exposición de las PM1 durante el primer trimestre del embarazo y se asoció con aumento en el riesgo de cardiopatías congénitas combinadas y con la magnitud de la asociación que fue comparable con aquellas que eran mayores a 2.5 micrómetros. Ya se habían reportado 10 estudios previos que habían investigado la asociación de transposición de grandes arterias con exposición a partículas mayores de 10 micrómetros y de 2.5 y con los niveles también de dióxido de nitrógeno. Pero sin embargo, lo que mencionan es que la mayoría de los estudios no encontraron asociación a diferencia de este artículo y solo uno sí tuvo cierta similitud con sus hallazgos. Por tanto, también dicen que este es el único y primer estudio que tiene asociación significativa entre la exposición materna al aire contaminado y la doble vía de salida de ventrículo derecho. Hablan de varias limitaciones, obviamente, en este estudio. Uno es que mencionan que identificar la secuencia temporal entre la exposición y el resultado, pues era difícil porque, como les decía, teníamos que ir atrás a calcular por fechas de última regla o por fechas de ultrasonidos, poder saber la edad gestacional y el momento de exposición específica en cuanto al calendario, en cuanto a los reportes que ya había de estas concentraciones de contaminantes en el aire. Como les decía antes, a pesar de que se ocuparon únicamente casos con niños que no tenían más de 1 año de edad,
para evitar sesgo en cuanto a la información recabada por la madre, pues también se considera esto una limitación. Y que también las concentraciones, la tarea de evaluar las concentraciones de contaminación está basada en la dirección de la paciente y no necesariamente siempre se encuentra en esa zona, ¿no? Por ejemplo, podría trabajar en una provincia diferente, como es algo muy similar en nuestra ciudad, en nuestro medio, ¿no? Que viven en un lugar y se trasladan 2 horas a su trabajo. Entonces, en ese caso en específico también se consideró como una limitación. La conclusión en este estudio es que la exposición materna a niveles mayores de contaminantes del aire durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, se asocia con mayor riesgo de cardiopatías en el bebé. Se necesitan obviamente también más estudios para confirmar sus hallazgos. Y ya para terminar, nada más les quería platicar de estos dos artículos que también me parecieron adecuados. Uno es de la exposición a arsénico y cadmio y el otro es de la exposición a cobalto. Esto lo voy a platicar muy rápido. Nada más les voy a platicar un poquito. Este es de Jean y sus colaboradores en el 2016, que de un total de 672 casos se analizaron 339 y lo que se hizo fue la medición de las concentraciones de arsénico y de cadmio en el cabello de las mamás para ver si había alguna asociación estadística con cardiopatías congénitas. Los resultados de este estudio es que en el caso de los controles que no tenían cardiopatías congénitas, se observó una concentración media de arsénico de 74 nanogramos por gramo, con intervalo de confianza de 95% que iba desde la concentración de 53.8 hasta 102.8 nanogramos por gramo. En el caso de los casos específicos de cardiopatías, es decir, con cardiopatía congénita, la concentración del arsénico era de 98.3 nanogramos por gramo, con intervalos de confianza del 95% que iban desde 74.3 hasta 136.3 nanogramos por gramo, con una P menor al 0.001. Pero si pueden observar, los intervalos de confianza de los controles se traslapan con los de los casos. Por tanto, a pesar de que tiene un buen resultado, los intervalos se traslapan y por tanto hay que ser cautelosos con estos datos. Ahora, hablando del cadmio en específico, este sí ya tuvo un poco más de validez estadística. Los controles en específico sin cardiopatías, la media era de 11.4 de igual de nanogramos por gramo, que iba desde los 6.7 hasta los 22.2 nanogramos por gramo de cadmio en el cabello. Y los casos con cardiopatía congénita se observó una media de 14.6 nanogramos por gramo, que abarcaban desde los 8.3 hasta los 32 nanogramos por gramo de cadmio, con un intervalo de confianza de 95%, con una P igual menor a 0.001. Las conclusiones en su estudio fue que las concentraciones de arsénico mayores a 62 nanogramos por gramo se asocian con un mayor riesgo de cardiopatías congénitas de cualquier tipo, con un incremento de riesgo paralelo al incremento de la concentración. Pero como pueden observar, las concentraciones de cadmio siempre fueron mayores a esta cifra que nos está dando en sus conclusiones. Entonces, habrá que revisar un poco más a profundidad cómo está obteniendo estos datos, porque si se fijan, tanto los controles como los casos tenían una concentración más alta de arsénico en este estudio. Entonces, eso será un poco como para analizar más a profundidad. En cambio, las concentraciones de cadmio que se obtuvieron de este estudio, que cuando eran mayores a 25.8 nanogramos por gramo, se asocian a un mayor riesgo de cardiopatía congénita de cualquier tipo, con un OR de 1.9, con unos intervalos de confianza que abarcan desde 1.2 hasta 3, y el intervalo es del 95%. Pero específicamente se describió esto con defectos conotroncales, ¿no? Es decir, falot, transposición y doble vía de salida, con un OR de 2.8, que es bastante adecuado. Entonces, las conclusiones que dieron es que la concentración de arsénico en mujeres expuestas a químicos relacionados con la jardinería, que es como la imagen que ponemos aquí, que es los que tienen más exposición a arsénico, como por ejemplo pesticidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, fue significativamente mayor a las no expuestas. También importante recalcar que el arsénico también es muy frecuente en la industria de la minería,
Y la concentración de cadmio en mujeres cuya pareja fuma también fue significativamente mayor a aquellas cuya pareja no fumaba. ¿Okay? Y por último tenemos el del análisis de la exposición de cobalto y su asociación con cardiopatías congénitas. Este fue también un estudio multicéntrico de casos y controles. Este fue por otro clínico que estudia mucho la exposición ambiental en China, que es el doctor Zhang, y lo publicó en el 2020, un total de 595 casos, que se evaluaron 269 controles. Aquí tuvo un poco más de trabajo porque hizo medición de concentraciones de cobalto tanto en el cabello como en la placenta y su asociación con cardiopatías congénitas. En cuanto a las concentraciones de cobalto en el cabello, los controles, es decir, los que no tenían cardiopatía congénita, se observó una concentración de 0.0445 nanogramos por miligramo, cuyos intervalos iban desde 0.007 hasta 0.17 nanogramos por miligramo, con intervalo de confianza de 95%. Los casos con cardiopatía congénita se observaron concentraciones de 0.047 nanogramos por miligramo, que los intervalos iban desde 0.16 hasta 0.13. Si se fijan, aquí también sucede esta situación que se traslapan los intervalos de confianza, a pesar de que tiene una buena P. Y en el caso del cobalto en la placenta, los controles sin cardiopatías se observó 30.7 nanogramos de media por miligramo, que abarcaban desde los 0.61 hasta los 97.8, y se observaron casos con cardiopatía, la concentración media de 69.7 nanogramos por miligramo, cuyos intervalos abarcaban desde el 14.4 hasta 241.9 nanogramos por mililitro, con intervalo de confianza de 95, que, como les decía, en el caso previo también se traslapan los intervalos de confianza. Las conclusiones que dice este autor es que hay una mayor concentración de cobalto, puede asociarse con mayor riesgo de cardiopatías congénitas. Sin embargo, los resultados no son concluyentes ni infieren causalidad, que es lo que les digo de los intervalos de confianza. Importante saber que el cobalto, hay exposición en la industria metalúrgica, en la industria biomédica, de las prótesis, así como, bueno, esto lo mencionaban en la publicación, que la ingesta frecuente de roedores también suelen estar contaminados por las condiciones. Me imagino que debe ser mayor en China la exposición de esto a los roedores, y que la ingesta frecuente de ellos también puede aumentar el riesgo de que estén aumentadas nuestras concentraciones de cobalto en sangre. Y pues bueno, eso sería todo en cuanto al tema de hoy. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchísimas gracias, Edgarito. Pues a pesar de que parece como mucha información y cosas que a lo mejor no dejamos lejos, ¿no? O que a lo mejor pensamos en que cuándo vamos a interrogar o hacia dónde va a ir dirigido, o más bien cómo podemos evitar esto, pues definitivamente es donde nace la medicina preventiva, ¿no? Más bien la pregunta que yo tendría para ti es, ¿este tipo de protocolos, o bueno, bien, este tipo de casuística, se ha llevado ya a cabo, por ejemplo, en el INPER, que dijeran, a ver, señora, ¿realmente tenemos alguna relación en cuanto al tipo de trabajo, remodelaciones, etcétera, 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 para poder ver el tema de las cardiopatías congénitas? ¿Por qué? Porque al final del día creo que si identificamos esto, ¿no? Sí se pueden evitar algunas situaciones similares con compañeros de trabajo, con familiares, etcétera, etcétera. No sé si ustedes en el INPER o en algún instituto o en algún centro se lleva a cabo ya este tipo de programas y protocolos. Bueno, que yo haya encontrado en mi investigación, no. Que yo sepa, no hay nada escrito aquí en el país. Te digo, hay algunos casos que encontré en los Estados Unidos, sobre todo en Texas, y en ese estudio en específico, creo que lo mandé al grupo, platican sobre el efecto específico de vivir cerca de una zona de desechos industriales o una instalación industrial grande de ciudades como, por ejemplo, me acuerdo que platicaban de Dallas, de Houston y de San Antonio, en cuanto a la cercanía.
hizo asociación con defectos conotroncales en específico, y en esa publicación no se encontró una asociación estadística. Entonces, por eso, como te decía, hay mucho escrito que sí, hay mucho escrito que no, hay mucho escrito como que no se deciden, pero en específico aquí en nuestro país no. Y justo es un tema que a mí me parece muy importante porque la exposición por ejemplo, en esta zona, ¿no? En el centro del país, la verdad es que es abismal, ¿no? Tenemos zonas industriales al norte, al sur, al este y al oeste de la Ciudad de México, tanto en el Valle de México como en zonas como, por ejemplo, Querétaro, como por ejemplo el Bajío, en el norte, en el sur. Eh, entonces, creo que si profundizamos un poco más en este tipo de exposiciones, como tú mismo lo dices, o sea, la medicina preventiva siempre va a ser la mejor medicina porque nos está evitando, pues como todos nosotros sabemos que somos personal que atiende pacientes con cardiopatías, pues nos evitaría un sinfín de dolores de cabeza. Entonces, otra cosa que creo que puede ser algo muy limitante, como por ejemplo para un centro como perinatología, es que es un centro de referencia nacional y que llegan pacientes tanto del norte, sur, este, oeste del país. Entonces, tal vez estratificar un poco más esas poblaciones por exposiciones, por ejemplo, en específico gente del Valle de México, gente de la zona minera del Bajío, gente de la zona de la costa, etcétera, pues eso sería, yo creo que la mejor estrategia. Buenísimo. Muy bien, Edgarito. Muy bien. No sé si exista algún otro comentario. Oye, Edgar, ¿y has visto algo en relación con exposición a líneas de alta tensión? Porque también sí se había descrito algunas alteraciones hematológicas en las señoras, bueno, en los niños de señoras que viven cerca de líneas de alta tensión. Pero no sé si en relación a cardiopatías, no, ¿verdad? No ha habido nada. No. Digo, no busqué en específico en cuanto a líneas de alta tensión, pero considerando los meses de exposición o vivir cerca de zonas industriales o exposición materna y cardiopatías, lo que está completamente ya abarcado es metales pesados, gases nobles, contaminación ambiental en específico, pero electricidad, zonas de alta tensión, no. Okay. Doctor Zárate, adelante. No, bueno, primero felicitar a Edgar ahí por la exposición y demás. Yo creo que un punto aquí importante sobre la cuestión de que si han cambiado o no las cardiopatías y cómo han ido evolucionando la presentación de las cardiopatías, creo que en todo el mundo, o específicamente aquí en México, porque pues, doctores ya un poco más grandes siempre comentan, pues antes no había tantas cardiopatías o sea, esa exposición y estos cambios que se están documentando, la verdad es que son puntos importantes en el sentido de que sí puede haber una condición ambiental y también a mí lo que me impactó mucho en el 2019 salió en el Jack la relación de la obesidad con problemas aórticos, falot y CIA y conducto. Entonces, con un riesgo de prevalencia bastante bien estudiado. Entonces, yo creo que sí es muy interesante. Yo creo que es la medicina también del futuro, la medicina preventiva y el poder también ir reduciendo riesgos conforme se vayan pudiendo comprobar esto, porque también no es, como dice Edgar, muchas veces no es sencillo, hay muchos factores de riesgo o que hay muchos factores que pueden estar influyendo en los resultados, pero la verdad es que el análisis y todo esto de las cardiopatías, pues, tenemos ahí análisis genéticos y ambientales que tienen que irse poco a poco definiendo, ¿no? Que es el futuro. De acuerdísimo. Sí, yo creo que al final del día el tema de decir ¿cómo puedo evitar una cardiopatía congénita?
y si se detecta esto y realmente hay un factor importante, híjole, sería buenísimo. La doctora Ilse por ahí alzó la mano sin arrepentirse, Ilse. Se desconectó, creo. A ver si ahorita regresa. Ahí viene ya de regreso, Ilse. Bueno, la doctora Luz te dice, en relación a tiempo de exposición, ¿tiene algún comentario? Y te mandan felicitar. La doctora Luz Medina, Edgarito. Doctora, gracias. Pues digo, también dependerá de qué agente, ¿no? Como lo vimos en la publicación del, de la contaminación del aire, en este artículo de China, que habla que la exposición, más que el tiempo de exposición en cuanto a qué tanto tiempo yo me estoy exponiendo a estos agentes, es más bien en qué momento de mi embarazo o previamente a mi embarazo me expuse, ¿no? Como ya habíamos platicado en las de las renovaciones de las casas, las remodelaciones, 3 meses antes, sobre todo un mes antes o el primer trimestre, siempre es la zona más, el momento más riesgoso, ¿no? Sabemos que el corazón, la gran mayoría de las pacientes cuando se saben embarazadas ya pasaron las 4 o 5 semanas de embarazo, que es el momento más crítico de la cardiogénesis, ¿no? Entonces, ese es el momento en cuanto, no cuánto, sino cuándo, creo que yo esa sería mi conclusión en esa cosa en específico, ¿no? Ya será, pues, profundizar un poco de qué agente, ¿no? Por ejemplo, si es lo que decíamos de los materiales volátiles asociados a algunos polvos, algunos químicos, algunos vapores, pero bueno, creo que para concluir con eso es más bien cuándo, antes o previo a mi embarazo, que cuánto tiempo o cuántas concentraciones, ¿no? De acuerdo. La doctora Ilse dice que fue un error, pero que te pregunta, la doctora Majo, ¿riesgos dentro de los hospitales? Buena pregunta. Sí, claro, y de hecho en específico mi tarea inicial fue buscar riesgos en el personal de salud. Desafortunadamente no hay mucho escrito, ¿eh? O sea, nada más sabemos lo de la radiación, que pues, ciertas concentraciones, a lo mejor ahí mis amigos hemodinamistas me pueden ayudar a decir un poco más de las exposiciones de radiación y teratogenia, pero no encontré desafortunadamente casos de exposición de personal de salud y, y problemas cardíacos, ¿no? Más que lo que ya se sabe, la exposición a radiación en cuanto a estudios personal de rayos X, ortopedia, traumatología, terapia intensiva, etcétera, que pues sí se está demostrado que la exposición a radiación de manera crónica y sobre todo en el primer trimestre tiene más riesgos, pero no más datos, la verdad es que no pude obtener. Digo, si cuentan con uno, pues es encantado de que me lo manden y lo discutimos en otra ocasión. Bueno, de todos modos, finalmente estamos pensando en una exposición, ahorita con lo que decías del tiempo o el momento en que se expone al teratógeno. Sin embargo, bueno, la exposición tiene que ser obviamente en el periodo embrionario, ¿no? En cuanto está formándose el embrión en sí, no tanto el feto, ¿no? Ya cuando está formado el feto, pues ya sí puede haber afección, pero ya de otro tipo, más por intoxicaciones o cosas de esas. Pero en cierta forma, algunos de los estudios, entonces, si estás acuérdense que el embrión empieza siendo por capas y a fin de cuentas el mesodermo, todo lo que viene del corazón, o todo lo que tiene que ver con corazón, viene de mesodermo. Y los estudios se enfocan a, a cardiopatía nada más, e incluso excluyen cuando hay otras malformaciones congénitas. Y a lo mejor valdría la pena ver si son solo alteraciones congénitas del corazón, solo del miocardio, qué casualidad que afecta solo al miocardio y no al músculo esquelético, o qué casualidad que afecta solo a corazón y no a otras estructuras que vienen de las mismas capas del mesodermo específicamente, ¿no?
porque me pongo un poco a pensar, cuando hay alteraciones por teratógenos de ectodermo, afecta al sistema neurológico que viene de ectodermo y también puede afectar a la piel, o la asociación de alteraciones neurológicas con alteraciones de piel, que es muy sabida porque ambas vienen de ectodermo. Entonces, en cierta forma también habría que ver uno, primero encontrar la asociación con el teratógeno y luego, evidentemente, cuál es el mecanismo por el cual o qué está sustituyendo, qué es lo que está produciendo, ya sea genético, bueno, tiene que ser genéticamente para que cuando se sigue desarrollando el embrión, esa alteración genética es la que está produciendo específicamente esa cardiopatía, porque, porque definitivamente puede haber también cierta susceptibilidad heredada, son las famosas manifestaciones epigenéticas, etcétera. Sí, cierta susceptibilidad heredada en un grupo de personas, sobre todo la mamá, pues, ¿no? O el papá también, pues, algo que heredó el embrión de susceptibilidad por algún gen que particularmente a ese embrión, el teratógeno sí le va a producir la alteración. Entonces, pues es una infinidad de combinaciones, ¿no? Es como, yo creo que es muy, muy, muy difícil y sí, obviamente, bueno, empezar a buscar la asociación y bueno, con todos esos estudios, sí se me hace que está difícil. Tal vez lo primero que se tendría que hacer es más bien estudiarlo epidemiológicamente, encontrar primero una población expuesta a cierto tipo de teratógeno, cierto tipo de metal pesado, cierto tipo de contaminante y todo, y ver si comunitariamente esa comunidad tiene mayor incidencia de cardiopatías congénitas, por decir algo. Entonces, qué casualidad que todos los de Coyoacán tienen más alteraciones, o los niños en Coyoacán, en todos los que se procrearon en primavera y que nacieron en diciembre, aumentó la incidencia de cardiopatías, ¿no? Entonces, sí, sí tiene que ver la época del año, sí tiene que ver el lugar geográfico donde vive la gente y qué exposición tienen a ciertos teratógenos, pero además qué material genético tienen esas poblaciones o qué predominancia, ¿no? A lo mejor llevado esto a macro, es lo que a veces empíricamente decimos, hasta que no haya un registro no podremos saber. En México son más frecuentes las heterotaxias viscerales que en Estados Unidos, o en la población latina son más frecuentes las heterotaxias, pero sí hay cierta predisposición genética y a lo mejor ese teratógeno coincide con ciertas micropoblaciones donde hay más cierto tipo de cardiopatías a que se esté reproduciendo el ambiente de otra población. Digo, son lucubraciones nada más, pero en Japón se sabe que hay mucha heterotaxia. Y qué casualidad que en México también hay mucha heterotaxia y que no lo hay en Texas, o que de repente en cierta comunidad pequeña tengan una mayor incidencia de heterotaxias. Bueno, ¿qué es lo que tienen en común, ¿no? Entonces, eso es lo que va a estar muy, muy difícil, yo creo, pero bueno, pues hay que empezar por algo, ¿no? La verdad es que yo creo que los estudios, aunque si están buscando específicamente la exposición o tratar de identificar la exposición a ciertos tóxicos y ver más bien cuál es la mayor incidencia de qué malformaciones, no necesariamente solo cardíacas, ¿no? Sino si hay malformaciones cardíacas, incluyendo otras, ¿no? Está muy, muy complejo, ¿no? Es difícil ponerse a pensar por dónde vendría el balazo, ¿no? De dónde vendría el golpe por la exposición al teratógeno. Pero bueno, pues de todos modos nunca sobran, ¿no? Los estudios y
y se pueden hacer, ¿no? Y buscando, por ejemplo, el agua de la Ciudad de México. El agua de la Ciudad de México tiene un alto contenido de ciertos metales o ciertos minerales que la hacen muy dura y que no las tiene tal cosa. Hay que ver si ese mineral puede ser teratógeno, ¿no? Y la otra, no sé, modelos animales también, ¿no? Pues todos sabemos que el embrión de pollo, en el embrión de pollo se estudió cómo se formaba el canal auriculoventricular en el hospital, o sea, las aportaciones que dio la embriología en modelos animales de malformaciones embrionarias que llevaban a cardiopatía para saber cuál era el mecanismo de producción de ciertas cardiopatías. Entonces, también a lo mejor en modelos experimentales exponer a ciertos teratógenos a esos animales y ver si se produce cierta cardiopatía, ¿no? Yo creo que sí es un campo muy, muy grande y que a lo mejor no se ha estudiado mucho, a lo mejor pensando por obvio que uno cree y lo que uno cree no es tan real, ¿no? De acuerdo. Tenemos una pregunta de ahorita en Facebook. A lo mejor siempre se ha caracterizado este grupo por ser como más científico, pero seguramente una mamá nos pregunta: buenas noches, gracias por la información que están compartiendo y me gustaría saber si hay alguna probabilidad de tener un próximo embarazo y que al igual el bebé tenga una cardiopatía congénita. Quiero pensar que ella tuvo un bebé con cardiopatía congénita. ¿Cuál sería el riesgo de presentar una nueva? Sí, claro. Pues bueno, como bien sabemos, el riesgo de las cardiopatías congénitas en la población en general es considerablemente alto a sabiendas de que son las malformaciones congénitas más frecuentes. 1 de cada 100, es decir, el 1% de la población puede tener un defecto. Cuando tenemos un antecedente de un familiar de primer grado, es decir, hermanos, papás, con un defecto cardíaco, el riesgo puede aumentar hasta un 3 a 5%. Eso es lo que está escrito y lo que se sabe. Sigue siendo un aumento de riesgo relativamente considerable, pero ya hablando estadísticamente de un nuevo embarazo, considerar un nuevo embarazo es prácticamente pues un riesgo bajo, ¿no? Comparándolo con la población en general, que aumenta de 1% a 3 a 5%, un poco más, ¿no? Como ya sabemos, hay muchos factores que se consideran, que ya se saben que son más riesgosos para cardiopatías congénitas, ¿no? Como ya habíamos platicado al principio de la charla. La diabetes pregestacional, sobre todo con niveles de hemoglobina glucosilada altos en el primer trimestre, arriba de 7, son un factor de riesgo muy importante para malformaciones cardíacas en el primer trimestre, entre otras cosas, ¿no? Obviamente ahorita aprovechar igual lo que decía el doctor Alejandro, en el caso específico de las heterotaxias ya se están viendo más, ya se está profundizando un poco más, ¿no? Porque precisamente es una patología que sucede mucho en nuestro país, en nuestra zona, y ya se observó, hay un par de estudios que todavía no tienen no están muy reproducidos por otros autores, que hablan de la exposición a tintes y a esmaltes, tintes de cabello y esmaltes de uñas, en cuanto a heterotaxias. Saludos. Okay. Bien, gracias. Citlali nos dice que si tenemos, ¿cuál es el papel de la salud paterna o factores de riesgos paternos? O sea, ya le echamos toda la culpa a la mamá, pero si realmente hay algo que pueda tener el papá como un factor de riesgo. Sí, no, en cuanto a exposiciones ambientales, la verdad es que no hay nada escrito. De por sí, todo lo que está escrito es en exposición materna y como les decía, hay muchos duelos en cuanto a que sí, que no, que mi población tiene más, que mi población tiene menos. Si con las mamás hay problemas, yo creo que con los papás todavía va a ser un tema más difícil. Como platicábamos, ¿no? Yo creo que se requiere de más población, más estudios, más centros en los que se puedan captar este tipo de casos y en específico ir a buscar la causalidad, ¿no? de estas cardiopatías y sus agentes. Pero no, nada que yo haya podido encontrar en cuanto a exposición paterna y cardiopatías, no. De acuerdo. Oye, Fátima, anestesióloga, dice que ustedes como cardiólogos hacen algún estudio durante el embarazo para buscar una probable cardiopatía. Me imagino, Aleco, que tú haces, ¿nos puedes dar un poquitito como del
¿Cuál es el protocolo que tú estás siguiendo, Edgarito? Sí, claro. Hay centros que cualquier mujer embarazada tiene que recibir un ecocardiograma fetal. Obviamente no es nuestro medio. En países de primer mundo donde ya se cuenta con un buen volumen tanto de personal capacitado para evaluar un corazón fetal y de equipos o de infraestructura, toda paciente embarazada tiene que realizarse un ecocardiograma fetal, además del estructural que se realiza, ¿no? El momento idóneo para realizar un tamizaje cardíaco fetal prenatal es entre las 18 y las 24 semanas de embarazo. Se puede hacer antes, se puede hacer después, claro, pero estas semanas son el momento perfecto porque se define muy bien, la ventana acústica es buena, las condiciones de la madre casi siempre son adecuadas para poder hacer una evaluación completa, porque es un estudio que sí es tardado, puede llegar a durar hasta 1 hora, pero y eso es justo lo que se quiere, ¿no? Extendernos a todas las pacientes posibles para poder detectar oportunamente este tipo de defectos. Como les decía, además del estudio estructural hecho por el médico materno fetal, que hay muchos calificadísimos para evaluar el corazón, también se sugiere que se haga el ecocardiograma fetal. Por cuestiones de personal y de población y de cobertura, en nuestro medio, como en otros países en vías de desarrollo, los motivos para una evaluación ecocardiográfica fetal, o sea, un envío inmediato al cardiólogo fetal o a una evaluación más detallada del corazón fetal es, como ya habíamos platicado, antecedentes de cardiopatías en un familiar de primer grado, mamás con algunos padecimientos que ya se conoce que se asocian con cardiopatías o alteraciones cardíacas, como lupus, fenilcetonuria, diabetes, tanto gestacional como pregestacional, embarazos múltiples, ese también es una indicación directa de ecocardiograma fetal, tanto por asistencia como monocoreales como bicoreales, cualquier embarazo múltiple amerita una evaluación ecocardiográfica fetal, y algunos otros defectos cardíacos, digo, extracardíacos asociados, ¿no? Como por ejemplo un falocele y otros defectitos que ya podemos platicar más a fondo. Pero bueno, básicamente esas son las indicaciones, pero hay lugares en donde cualquier mujer embarazada se le debe realizar el ecofetal por cuestiones de que hay disponibilidad, hay personal y hay equipo. Hasta ahorita, pues esperemos que en un futuro no muy lejano que existan más cardiólogos fetales o gente capacitada para evaluar el corazón fetal. Toda paciente entre las 18 y las 24 se les puede evaluar el corazón fetal a profundidad para poder descartar o diagnosticar defectos. De acuerdo, Edgarito. Muchas gracias. El doctor Miguel Medina te manda felicitar. Excelente información. No, pues la verdad es que quedó completo. Tú decías que se iban a aburrir, pero ya viste que no, y al contrario, dejaste un muy buen mensaje y una buena semillita ahí para seguir aprendiendo al respecto. Antes, bueno, les comento, la próxima semana le toca discutir al doctor Iñaki Navarro, también de nuestro grupo, y seguramente nos va a dejar ahí unos buenos artículos para revisar acerca de la magia de la hemodinámica. Edgarito, algo con lo que te quieras despedir, amigo. No, pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y si van a remodelar su casa, múdense mientras o algo. Hay que sacar algo de provecho de estos artículos. O no se embaracen. O no se embaracen, exacto. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Por qué tienes la casa tan tirada? Me voy a embarazar. Sí. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Pásenla muy bien. Y nos vemos la próxima semana. Edgar, muchas gracias. Saludos. Saludos Un abrazo a a todos. todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Que descansen, gracias.